50% de los nuevos canadienses dicen que no se quedarán en Canadá a vivir. Y hasta 50,000 personas están huyendo de Canadá cada año. Es decir, un alto número de gente que tú y yo estamos viendo, en algún momento van a dejar este país. ¿Por qué en pleno 2023 hay personas que desaprovechan la oportunidad que cualquiera desearía con toda el alma? ¿Cuál es ese oscuro secreto que oculta Canadá? Bueno, en este video te voy a exponer la verdad sobre el mito mientras me acompañas todo un día por la ciudad de Vancouver. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Recuerda que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá por ofrecer, no te olvides de suscribir. Bueno, primero que nada llegamos por un cafecito y por un desayunito aquí, porque les platico que después de 2 meses ya tenemos finalmente hogar. Al rato les voy a mostrar un poco del departamento. La casa está vacía, amigos, no tengo ni sartenes para hacer un huevo, así que aquí el Timis nos va a salvar. El primer punto tiene que ver exactamente con este tema de las casas. Quisiera aclarar de una vez por todas cuál es la verdad detrás de toda esta situación de la crisis de vivienda, porque en este video muchas personas me escribieron: ¿para qué promueves Canadá si ni siquiera tú tienes donde vivir, si no te alcanza para pagar? Amigos, rentas sí hay en todo Canadá y para todos los bolsillos. ¿Cuál es el problema? Que si tú quieres buscar en una ciudad carísima como esta, Vancouver, que sea un espacio amplio, en un buen punto de la ciudad, privado y por un precio bueno, te vas a tardar y mucho. Pero no nada más aquí en China. Entre más desarrollado está el lugar, la ciudad, pues más caras van a ser las casas y por lo tanto va a convertirse en una competencia. Muchos se van a países en vías de desarrollo porque se dieron cuenta de una fórmula muy interesante, que pueden vivir enfrente del mar con una margarita en la mano en lugar de con un Tim Hortons y llevar una vida de ricos, y no como una clase media o media alta, sino como clase alta. No se van a ir a vivir al humilde barrio de donde tú y yo venimos. Ellos se van a ir a las zonas más exclusivas, donde puedan tener seguridad privada, chofer, trabajadora del hogar. Pero no se están yendo porque aquí sea imposible para ellos comprar una casa o rentar un departamento. Eso no es verdad. Se van porque con sus dólares se dieron cuenta que pueden tener una vida de ricos en nuestros países, punto. O en su defecto en los Estados Unidos. No hay hilo negro, no hay secreto, no hay truco. Amigos, ya se hizo una moda que muchas personas llegan a Canadá sin permiso de trabajo como turistas, que salgan una semana a buscar trabajo, pregunten en 2 o 3 lugares, no tengan éxito, que tomen su celular y se graben diciendo: no es verdad que hay trabajo aquí en Canadá. Y dicen: sé inglés, tengo experiencia, tengo estudios, tengo permiso de trabajo, y no hay de nada, ni de mesero, ni de limpieza, ni de construcción. Mira, con todo el respeto que te mereces, pero las personas que vivimos aquí y que tenemos tiempo viviendo aquí, sabemos que eso no es cierto. Bajo las circunstancias que tú planteas, no es cierto. Es tanta la necesidad de mano de obra en Canadá que en muchas ocasiones contratan a personas sin experiencia. Ni siquiera saben hablar muy bien inglés. Lo que sí te puede costar conseguir es un empleo altamente calificado, porque sí estás compitiendo con personas muy calificadas de todos los países. Te vas a tardar unos meses, pero lo vas a conseguir. Entonces, ¿por qué digo que la gente se va por desempleo siendo Canadá un país con muy bajos niveles de desempleo? Pues precisamente por esa gente que viene a Canadá sin querer empezar desde abajo. Si tú eres un paisano que vive en Estados Unidos o en Canadá, conoces a alguien así. Todos conocemos a esa persona que le ayudaste a llegar y a la hora del trabajo ponen puros peros. Ay, pero yo no quiero lavar platos, yo no quiero trabajar en un restaurante porque es que yo era manager, pero es que hace mucho sol, pero es que hace mucho frío. Nada les gusta, absolutamente nada. No es desempleo en sí, es falta de intención de salir adelante desde abajo.
Nos vinimos a Walmart porque tengo que hacer algunas compras. Quiero que vean, miren qué interesante la forma en la que puedes subir tu carrito. De estos no existen, por lo menos en mi país. Platícame si alguna vez lo habías visto. Vamos a ver qué hay por aquí en Walmart. Estando aquí frente a tantos productos que tienen su etiqueta de precio, te recuerdo que esto es antes de los famosos taxes. Y los impuestos sobre los productos que tú adquieres son solamente una forma en la que se recauda tu dinero. Vamos a hablar sobre el alto costo de vida en Canadá. Aquí te cobran por respirar, que el seguro de carro, que de la casa, que el seguro de vida del perro, de las llantas de invierno, que te caigas con una buena parte de tu sueldo. Sí está fuerte, voy a ser sincera. ¿Quién quiere eso? Nadie. Pero por más que te disguste, tienes que saber que estás pagando por esa calidad de vida, estás pagando para tener seguridad, para tener espacios verdes y limpios, escuelas públicas, apoyos sociales. Discúlpame, pero no es lo mismo que dárselo a líderes que se lo meten en los bolsillos y que desaparece mágicamente ese dinero. Aquí la pregunta es, ¿tú qué prefieres? Siempre lo mencionaré, todo lo que en tu país no era un lujo, tanto productos como servicios, aquí te van a salir 2 o hasta 3 veces su precio, más del 15 al 30% de la propina. Y tengo que decirlo, es casi una regla general que la gente que en sus países vive cómodamente llega aquí y se topan con pared. Si tú crees ser de esas personas, considera por favor o quedarte en tu país o aprender a acoplarte en tus inicios aquí en Canadá. Hablemos sobre la cultura. La cultura es muy abierta. Aquí vas a convivir con gente de todas las religiones, gente que está casada con alguien de su mismo sexo, que tienen hijos. La interrupción del embarazo también es legal. En las calles vas a oler la María. Y en las escuelas a tus hijos les van a enseñar sobre este estilo de vida, ideología. Hay gente que no quiere vivir así y pues esa gente se termina yendo. Platíquenme aquí debajo, ¿ese sería un impedimento para que ustedes vengan a Canadá? El clima, todo el mundo lo sabe. Vamos a hablar al grano, el invierno. A ti como latino probablemente te va a afectar durísimo la vida, sí, es más pesada con el invierno, la verdad, sobre todo cuando no tienes auto, pero recuerda, cada quien escoge sus batallas. De hecho, te hice un video, por cierto, sobre Yukon. La temperatura llega, pero hasta -50. La oscuridad es otra cosa muy importante. Este tipo de lugares no es para todos. Provincias del Atlántico, donde viven algunos latinos que ya hemos entrevistado, y el invierno sí se pone intenso, pero mucha gente dice, bueno, me arriesgo a vivirlo, es mi pase a Canadá. Ya una vez dentro de Canadá veo cómo me muevo de provincia, de empleador, y es una, la verdad, muy buena forma de pensar. Entonces, ¿quién es la gente que se regresa por el clima? La gente que se apresura a tomar estas decisiones sin investigar antes. Termina yéndose porque no se acopla, porque no sabía a lo que se enfrentaba. ¿Quieres decir hola? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Miren a quién me encontré. ¿Cómo Hola, te llamas? ¿Ruth? Ruth, Ok. soy de Ecuador. ¡Qué emoción, amigos! No lo puedo creer. Hoy andaba medio cabizbaja, andaba medio triste, pero ese tipo de cositas, y es lo que me da gasolina. Canadá es muy aburrido. La mayoría de las amistades canadienses que yo más he valorado se han ido de Canadá principalmente a Estados Unidos, a Latinoamérica, a países asiáticos. Y de las primeras cosas que me dicen cuando les pregunto, ¿qué tienes? ¿Por qué te fuiste? Me contestan, es que Canadá es aburridísimo, no hay nada que hacer, es muy monótono. Antes de que escriban, yo no pienso eso de Canadá. Para mí Canadá de aburrido no tiene nada. Muchas personas que comentan eso yo veo que generalmente nacieron en pueblos pequeños, y creo que no tiene que ver con Canadá, tiene todo que ver con la gente. Las personas son muy privadas, muy amables, pero son muy reservadas, y ya saben que nosotros tendemos a ser amigos hasta en la fila del supermercado y ya estamos contando la historia de nuestra vida, que si tienes nietos. Traemos siempre toda la fiesta, pero aquí no es así. Y está bien, son culturas diferentes. Yo creo que quizá lo que están buscando es más calidez humana. No soportan las reglas. Esta es una de las razones por las cuales principalmente inmigrantes que venimos de países pues, muy relajados. Miren, en Latinoamérica yo me hubiera cruzado por allá en medio de los carros y nadie me va a decir nada, nadie. Cuidado con no esperar tu turno para pasar.
Cuidado con no usar casco y luces con tu bicicleta. Si dice que a ciertas horas no te puedes estacionar y lo haces, te van a poner un ticket, pero te lo ponen porque te lo ponen. La basura la tienes que separar correctamente. No puedes hablar muy fuerte, no puedes tener música súper alta en el departamento porque vas a tener problemas. Yo veo que los canadienses son muy de cuentas claras, amistades largas. Tú te portas mal, te van a sonreír, te explican tu error, te cobran, te penalizan y se retiran amablemente. La verdad, muchos hispanos, no quiero generalizar porque sé que hay ciudadanos muy disciplinados, pero a nosotros nos gusta el desorden. Decimos, no pasa nada. Si al vecino le molesta, que venga, que me diga. Y ahorita, mira, le voy a decir que el otro día. Si tú no conoces una persona así, entonces tú eres esa persona. Como les platicaba, si tú quieres cruzar la calle, entonces tienes que hacerlo por la forma correcta. Incluso también la honestidad juega un papel bien importante. Aquí en los estacionamientos como estos no hay una persona que te esté recibiendo, tampoco hay una barra que te prohíba entrar. Tú tienes que entrar y tienes que pagar, ya sea por tu celular o vas a algún cajero y pagas ahí las horas que tú crees que vas a estar y no te debes de pasar de ahí. Incluso quiero que veas como aquí hay letreros en todos lados. Aquí dice que son 4 horas máximas, que solamente, que no pueden, por ejemplo, estar los chicos con patineta. Dice también que no puedes sacar el carrito, que porque tienen un sensor. Esta la vi en un parque también. $2,000 máximo de una multa si no sigues estas reglas. En las escaleras generalmente del lado derecho te quedas parado, del lado izquierdo caminas. Seguramente esa chica es nueva en Canadá. También hay un lado para caminar, para entrar, un lado para salir. Toda la basura la tienes que separar. Y de esta forma es que la sociedad canadiense puede funcionar en paz y en orden. Miren amigos, quiero que vean, acabo de llegar, ya está oscuro, ya es de noche, y estas cajitas llegaron el día de hoy y llegaron ya bastante tarde, súper tarde de hecho, pero bueno, aquí están, nadie se las lleva, nadie las toma, me las vinieron a dejar aquí, es más, ni siquiera me avisaron que ya me las habían dejado. Miren, no les voy a mostrar toda la casa porque yo creo que eso lo vamos a dejar para otro video. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme aquí debajo en los comentarios si quieren que les muestre un tour y que les muestre todo lo que voy a estar consiguiendo, lo que voy a estar comprando, lo que voy a conseguir también regalado, dónde conseguirlo. Porque mira, ahorita estamos pero bien vacíos. Les estaba enseñando también que el refri lo tenemos todavía vacío. Esta es la razón más triste de todas. Se cansaron de luchar. Y esta es una de las razones principales por las cuales muchos hispanos se van. La mayoría de la gente que emigramos venimos con mucha hambre de salir adelante, de hacer nuestro patrimonio, de encontrar seguridad. Anhelamos que nuestros hijos tengan la vida que nosotros no pudimos. Pero hay que ser sinceros, es difícil. Emigrar no es fácil, no es para todos. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión. ¿Cuántos años tienen tratando de salir adelante en sus países? ¿En algún progreso? Si la respuesta es que han estado intentando por años y que no hay ningún progreso, entonces, ¿por qué se van a desesperar con 2 meses aquí? No tiene sentido. Si tú trabajas duro en este país, sin poner peros, sin reventarte el dinero en la fiesta o en cosas materiales que son carentes de valor, si eres el primero en llegar y eres el último en irte, en 2 años vas a ver los frutos. 2. Porque aquí en este país ningún esfuerzo verdadero es en vano. ¿Te van a tocar dificultades? Claro, siempre. Mírame a mí, yo, viniendo de familia humilde, mujer, 27 años, pasando por un proceso personal muy difícil, me estoy levantando. Que tú no puedas. Con toda tu experiencia de vida, con tu temple, con tus habilidades, con la escuela que traes de tus padres, de trabajo, de perseverancia, no tires la toalla. Siempre, 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 siempre hay luz al final del túnel. Y si no la hay, te prendes una lámpara. La noche en la que terminé de grabar este video que están viendo no tenía internet y los dueños de mi casa me ofrecieron su hogar durante toda la noche. Me dejaron té, me dejaron galletas, me amaneció editando y hasta me dieron de desayunar. La verdad es que me conmoví muchísimo porque, amigos,
esto que ustedes están viendo es Canadá. A pesar de cualquier razón que puedan tener muchas personas para irse y a pesar de que la gente puede ser muy diferente a nosotros los latinos, demuestran su cariño, su bondad y su respeto hacia otros inmigrantes con actos como estos. Y eso, en mi opinión, es lo que hace a Canadá tan, pero tan especial. Su gente. Platícame, ¿te gustaría venir a Canadá? ¿Tú crees que te regresarías a tu país si algún día llegaras a venir a Canadá? ¿Conoces algún familiar que se haya venido al norte, a Estados Unidos o a Canadá y que se haya regresado? Platícame, por favor, todo aquí debajo en los comentarios. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.